Amigos de la trinchera política, ahora con supuesta muerte de Rafael Moreno Valle y la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, se suman a la lista, a esa cuantiosa lista de accidentes aéreos que han sucedido aquí en nuestro México lindo y querido. Eh, Tal parece que fue un modus operandi precisamente de un grupo de élite criminal internacional, asentado precisamente aquí en México en nuestros partidos políticos, pero que responden, como hemos comentado, a intereses internacionales. Y realmente mencionamos que es un modus operandi debido a que podemos mencionar una lista cuantiosa de accidentes aéreos, tanto de artistas como de políticos, que tal parece que sea la firma, la huella que deja precisamente un grupo criminal para deshacerse de personajes, en este caso ya no deseados, o que les puedan servir para jugar en el ajedrez precisamente de la política nacional e internacional. Y pues el caso de la pareja de Puebla, de Moreno Valle y Marta Erika Alonso, no puede ser la excepción, aunque se especulan bastantes versiones a considerar. Digo, y por mencionar algunos de los casos así de pasada, de tantos personajes que han muerto en accidentes sospechosos, como el caso Pedro Infante, que ya hemos comentado aquí en la trinchera política a profundidad, el caso de Fernando Díaz Barroso, que este es cuñado de Emilio Azcárraga Milmo, el dueño de Televisa, que también murió en un accidente bastante sospechoso aéreo. También podemos mencionar a Francisco Blake, el secretario de Gobernación, junto con Camilo Muriño, que estos dos personajes fueron secretarios de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. Podemos mencionar a Gustavo Vázquez, el gobernador de Colima, que también muere en un accidente aéreo, Santiago Vasconcelos, etcétera. Es decir, la lista de personajes políticos y artísticos, en el caso de Jenny Rivera, obviamente, de los últimos años también, realmente podemos comentar que se suman a una bastante lista de muertes aéreas o de personajes que mueren en accidentes aéreos de notoriedad pública. Sin embargo, haciendo un recuento de lo que es los Moreno Valle, podemos mencionar que tienen bastantes antecedentes políticos criminales, en el caso de la familia Moreno Valle. Rafael Moreno Valle, el abuelo de Rafael Moreno Valle, el que acaba de fallecer este 24 de diciembre, tiene un amplio repertorio precisamente en lo político y en lo criminal, en la política criminal en este caso, aterrizándola desde ese punto de vista debido a que su abuelo, en este caso de Rafael Moreno Valle Rosas, recientemente fallecido, fue muy amigo del presidente de la República del 52 al 58, Adolfo Ruiz Cortines, y durante este sexenio pues fue secretario de Salud y senador, y se caracterizó precisamente por ser un fiel siervo precisamente del sistema político priista en aquel entonces. También sabemos que fue Rafael Moreno Valle abuelo, eh, partícipe de varias masacres de campesinos en varios pueblos de este estado, en Puebla, hablando de los hechos que realmente son notorios, pues están registrados masacres de campesinos cuando él fue gobernador de Puebla del año del 69 al 72, precisamente, y que salió de la gobernatura gracias a un periodista eh, de nombre de nombre Manuel Sánchez Pontón, que fue víctima precisamente de los ataques de Rafael Moreno Valle Abuelo, y que trató de eliminarlo y sobrevivió precisamente a estos intentos, y buscó la posibilidad
periodística para llevar a tribunales su caso y fue destituido precisamente en el 72 Rafael Moreno Valle, abuelo. Asimismo, podemos mencionar los hijos de Rafael Moreno Valle, en este caso el padre del recientemente fallecido Rafael Moreno Valle y Javier Moreno Valle, que han realizado fraudes cuantiosos en miles de millones de pesos y de dólares, que han defraudado a bastantes empresarios, en este caso, por mencionar alguno de ellos, el más notorio, cuando Javier Moreno Valle realizó una defraudación fiscal a Carlos Salinas Pliego para hacerlo partícipe en Canal 40 de televisión de paga y que a final de cuentas terminó entregando esas concesiones precisamente a Carlos Salinas Pliego en su totalidad. Es decir, eh, las actividades criminales de estos personajes y ahora con el recientemente fallecido, pues también sigue la lista interminable de cuestiones delictivas, hablando de que Rafael Moreno Valle, recientemente fallecido, Rafael Moreno Valle Rosas, entregó 22 hectáreas de la Reserva Ecológica de San Bartolo, en Flor del Bosque, en Puebla, al gobierno de Estados Unidos para crear una base militar y un centro de espionaje yanqui sionista, en este caso, para realizar precisamente espionaje en México y en Centroamérica y toda América Latina. Es decir, no hay que perder de vista este punto porque realmente, como hemos comentado, los panistas son fieles servidores, bueno, en este caso hablando del PRI y el PAN y ahora el PRD, el famoso PRIAN, son, como ya hemos comentado, pues simplemente eh, personajes que sirven a los intereses sionistas internacionales y pues no la excepción en el caso de Rafael Moreno Valle, que hasta entregó terrenos precisamente para crear esta base de operaciones en Puebla. Asimismo, pues fue Rafael Moreno Valle un personaje que realizó también al estilo de sus antecesores, sus tíos, padres y abuelos, defraudaciones fiscales, participó en cuestiones del narcotráfico y huachicoleo, como bien sabemos, y que recientemente pues impuso a su esposa Marta Erika Alonso para llevar a cabo la gobernatura de Puebla y que a final de cuentas bajo una escandalosa elección que todo parecía indicar de forma científica el fraude electoral para quedarse con la elección en Puebla y eliminar al candidato, en este caso electoralmente, a, a Barbosa de Morena, pues todo esto es muy comentado y esto ha servido para realizar nuestras famosas hipótesis o las hipótesis que están circulando acerca de que recientemente, el 19 de diciembre, se autorizó de manera legal para llevar a cabo la auditoría hacia las actividades precisamente de la gobernatura de Puebla, y donde iban a salir bastantes cuestiones negras de la administración de Moreno Valle. Asimismo, podemos mencionar, por lo tanto, que las hipótesis sobre la primera hipótesis en donde se menciona que estas muertes, recientes muertes, fueron sacrificados como peones del ajedrez por el sionismo para desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la primera. Fueron realmente asesinados, que realmente fueron víctimas de este avionazo por parte precisamente de un grupo de poder neofascista o fascistas, en los cuales se encuentran personajes de la política del PRIAN, pero también de la índole sionista internacional. Internacional que, como hemos comentado, pues utilizan precisamente a los peones políticos para llevar a cabo sus propósitos de dominio y de espionaje, no nada más en México, sino en todo el mundo. La otra hipótesis que es realmente que fue un atentado bueno, más bien fue una desaparición precisamente de estos dos personajes, una muerte falsa creada y fabricada, como ha ocurrido precisamente con otros personajes ya comentados en la trinchera política del ámbito artístico, pero también político. Una muerte falsa premeditada para escapar y quedar en el anonimato
después de anunciado, como comentamos, la auditoría y comenzar precisamente a raíz de esto una guerra mediática de los opositores contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, que esta muerte o supuesta muerte sea una u otra hipótesis, ya sea que realmente murieron en el accidente a raíz de un atentado precisamente hasta de las mismas personas allegadas a ellos, o la otra que fue realmente una desaparición totalmente premeditada. Esto, ya sea de una forma u otra, va a servir para llevar a cabo la famosa guerra mediática que tanto hemos comentado aquí en la trinchera política, para llevar a cabo la desestabilización política, la desestabilización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está atacando de forma realmente legal los intereses de la alta cúpula del poder nacional e internacional, de los sionistas nacionales e internacionales, a raíz de la cuestión de la reforma energética, a raíz de las reformas educativas que está echando para atrás, pero también de los intereses del aeropuerto, que también fueron y tienen mucho que ver en estas cuestiones. Es decir, la guerra mediática va a seguir, este es solo el principio, vamos a seguir analizando estas cuestiones. Aquí podemos para cerrar nuestro video, comentar, debido a que este acontecimiento, pues creo que es el principio de lo que se avecina, como hemos comentado, es el principio de una guerra mediática con fines desestabilizadores que tiene toda la firma, el modus operandi precisamente del sionismo internacional y de la misma CIA norteamericana, que es la que se encarga de realizar precisamente las actividades desestabilizadoras en los países y en los gobiernos que no son afines a los intereses sionistas. Continuaremos informando. Les recuerdo, estamos aquí en la trinchera política. Los invitamos a seguir participando y a registrarse. Muchas gracias.